Antes de seguir comentando, yo quiero invitar a nuestros televidentes a que puedan enviarnos todas sus preguntas o dudas a nuestras cuentas tanto de Facebook como en Twitter. Hablemos del asesinato, del día del asesinato de John F. Kennedy, que se convirtió en el cuarto presidente en morir durante el mandato, según he leído, y al igual que Abraham Lincoln, del cual Jackie Kennedy organizó todo el funeral, murió un viernes en compañía de su esposa y también a consecuencia de un disparo. Había muchas dudas con el tema de cuántos disparos hizo Lee Harvey Oswald con esta escopeta, este rifle, perdón, que había adquirido a $12 y que sorprendía porque él no era pues un tirador profesional ni un cazador, ¿no? Él, si tuvo tiempo, ¿no?, de poder realizar esos disparos, porque había muchas dudas, hubo muchas irregularidades después del asesinato. Sí, él tenía formación militar, digamos, pasó por la Marina norteamericana, por eso se cree que era capaz debe haber recibido entrenamiento en el uso de armas de fuego, por eso se cree que era capaz de hacer lo que hizo. Ya no se pone mayormente en duda que haya sido Lee Harvey Oswald, el que mató a Kennedy y que disparó fundamentalmente 3 balas, una de las cuales falló y 2 dieron en el cuello y... en la espalda. De acuerdo a unas fotos que hemos visto, se veía una acá, sí, otra acá, en la parte posterior, y uno en la espalda también, ¿no? No, eso habría sido en la espalda del gobernador de Texas. Una bala que habría impactado primero en Kennedy y luego en la espalda del gobernador de Texas. La pregunta no es ya tanto si fue o no Oswald el asesino, sino si actuó de motu propio o si fue una conspiración para asesinar al presidente. La primera investigación oficial, la que ordena el nuevo presidente, que asume ese mismo día, Lyndon B. Johnson, la llamada Comisión Warren, llega a la conclusión de que Oswald actuó solo. Pero luego hay otra investigación oficial, aunque esta vez no digamos de la presidencia, sino del Congreso, que establece que hubo un segundo tirador. Y eso alimenta las especulaciones, porque si hubo un segundo tirador, muy probablemente hubo una conspiración. Eso se ha descartado, creo, la del segundo tirador, pero yo quería ir a la figura de Jackie Kennedy. Y ella de inmediato, sobre todo ella recoge lo que he podido leer, un pedazo del cráneo, de masa encefálica de su marido, y la cuida muy bien en la mano. Ella va con su traje de color rosado, con sangre de John F. Kennedy al Hospital Parkland, donde es declarado muerto. Y ella no quiso cambiarse de ropa. Ella acompaña a Lyndon B. Johnson en la juramentación, que ni siquiera fue de una manera regular, porque ni siquiera había una Biblia, creo, en el avión presidencial. Y ella acompañó al cadáver de su esposo en las 2 horas que duró el vuelo de Dallas hacia Washington. Es esta imagen de esta mujer fuerte también, ¿no? En un momento muy difícil, porque ella organizó el funeral y se le ve triste, destruida, pero a la vez se le ve entera, ¿no? Sí, una entereza que no se esperaba de ella, porque si acaso lo que había caracterizado su gestión de la Casa Blanca como primera dama fue una actitud glamorosa y digamos de gusto por el lujo, ¿no? Su estilo de vestir era, digamos, menos conservador de lo habitual en primeras damas. Bueno, probablemente nunca haya habido una primera dama tan joven. Pero era periodista también, era fotógrafa, años. Así que yo creo que marca la diferencia a la típica ama de casa. O sea. No, sí, pero además ella, esa entereza se revela en el hecho de que le piden reiteradamente que se cambie, porque obviamente tenía un vestido de color rosado claro, en donde resaltaban las manchas de sangre. Y ella, según una entrevista posterior en la revista Time, dice, no, que la gente vea lo que nos han hecho, ¿no? Que quiero que se vean las secuelas de lo que se hizo, que la gente lo viva en primera persona. Y entonces ella decide no cambiarse ni durante el proceso
en el hospital cuando intentan salvarle la vida a su esposo y presidente, ni durante la juramentación del nuevo presidente. Además, por ejemplo, la captura de Lee Harvey Oswald fue rapidísima. Sí. Fue a las 3 de la tarde, ya estaba detenido, él muere 2 días después, asesinado por Jack Ruby, y no se sabe, simplemente se entendió o comprendió o aceptó la decisión de Jack Ruby de haber matado a Oswald. Bueno, es que Ruby mismo muere poco tiempo después, ¿no? O sea, una de las razones para pensar en teorías conspirativas es que muere el presunto asesino, muere quien a su vez lo asesina, mueren algunos testigos en circunstancias no del todo esclarecidas. No es casual que haya tantas teorías conspirativas incluso 50 años después. El propio presidente en ejercicio, Lyndon B. Johnson, en una entrevista tiempo después de el asesinato de Kennedy, especula sobre la posibilidad de que hayan sido los cubanos, porque era sabido que la CIA había intentado asesinar a Fidel Castro. Sí, nosotros más adelante vamos a hablar de las teorías, pero sobre todo ahora quiero hablar de Lee Harvey Oswald. Él es un chico muy joven, 24 años, cuando sucede esto. Él a los 20 ya había ido a la embajada norteamericana, no me acuerdo si fue en Moscú, para renunciar a su ciudadanía, se casa con una joven rusa, él regresa a Dallas, y uno se puede preguntar qué influencia tenía. Pues era un chico comunista que creía en los ideales de Cuba, estaba interesado en ir al régimen de Fidel Castro. Lo hizo por eso, de repente fue acusado o fue una víctima de una conspiración. Hay muchas dudas también porque él muere 2 días después. Sí, bueno, él tenía este pasado de haber vivido en la Unión Soviética y haberse casado con una ciudadana soviética. Entonces muchos creen que lo hizo por razones ideológicas, porque habría abrazado el comunismo, aunque eso no queda del todo claro. Y ahí surge la presunta conexión con o la Unión Soviética o Cuba como inspiradores. Reitero que el primer informe oficial, el informe Warren, no encuentra señales de ese vínculo y dice que actuó solo. El segundo informe, el de la Cámara de Representantes, si mal no recuerdo, o de una comisión de la Cámara de Representantes, habla de la existencia de un segundo asesino, pero con lo cual sugiere que hubo una conspiración, pero nunca establece la posible autoría intelectual de esa conspiración. Pero también hablaban de que hay documentos que todavía no se han desclasificado y que no se conocen. Decían que quizás a los 50 años, o no sé si de repente no hay permiso de la familia Kennedy para tratar el tema. No sé, hay temas, hay puntos que quizás no se conocen, porque ha habido diversos puntos de investigación. He estado viendo sobre todo después del asesinato, las personas que estuvieron ahí. Había una serie de todos los hombres y mujeres que estuvieron al momento del ataque. Incluso en la puerta de la biblioteca, de la librería donde disparó Oswald, había un hombre muy parecido a él en el primer piso. Y eso se descartó tiempo después, pero había una serie pues de datos y testimonios que quizás no conocemos, ¿no? Sí, digamos, repito, hay cabos sueltos que alimentan las teorías conspirativas, pero no hay evidencia sólida respecto a ninguna de ellas. Ni siquiera se sabe con certeza. Habría que recordar que estamos en una época en donde no había celulares, internet, no había computadoras personales, apenas se usaba la transmisión vía satélite, no era común, no había televisión por cable. Entonces digamos que no había información fidedigna en tiempo real como muchas veces solemos tener hoy en día, de cualquier rincón del planeta. Incluso en el reportaje los televidentes recordarán que el presentador del canal duda respecto a la hora en la que habría muerto el presidente y duda del carácter oficial del comunicado al que hace referencia, ¿no? Lo que pasa es que no quería seguramente dar a conocer porque él decía, ¿no?, que llegó cadáver, ¿no? Porque una persona que le disparan en el cráneo y pierde masa encefálica, de inmediato es declarada muerte, clínicamente muerto, ¿no? Entonces decían que si llegó o no a la sala de operaciones, cuando lo intentan reanimar,
recién una hora después de lo ocurrido firman su certificado de fallecimiento. Pero vamos a ir ahora con las diversas teorías conspirativas que se han tejido a lo largo de estos 50 años en torno al asesinato de Kennedy. Vamos a ver cuáles fueron los argumentos y quién